Mm, Damas y caballeros, cordial saludo. Tenga a su clase. Con esta nos vamos a involucrar en el mundo de la arquitectura, de la construcción. Pues nos estamos adentrando en qué, Di. Nos estamos adentrando en los factores que afectan la mano de obra en un proyecto de construcción. Para eso, hemos de enfocar en factores como lo son el estado del tiempo. ¿Qué pasa con el estado del tiempo en un proyecto de construcción? ¿Quién sabe? Levante la mano y diga yo. ¿Qué pasa en un periodo de tiempo donde hay un periodo de ejecución de obra? Hay condiciones favorables y cuando no hay condiciones favorables. Una condición del suelo, pero ¿qué si hay una condición crítica? Porque ha habido lluvias. Entonces las condiciones críticas del estado del suelo, ¿cuáles son? ¿Cuáles deben ser? Eso por una parte están esos factores que son típicos del estado del tiempo, la temperatura y también aspectos relacionados a la cubierta. Si se puede hablar en una actividad que ya esté con una cubierta, pues se va a rendir mucho más. Para además adentrarnos para la realización de un rendimiento efectivo de mano de obra. Habría que hablar de todo un poquito también acerca de las actividades que se van a realizar, cuáles son las condiciones específicas o cuál es la relación con otras actividades que se tienen previstas, cuál es el plazo para la ejecución de las actividades, cuáles son los medios para la realización de la actividad, cuál es el entorno general de la obra, el entorno, cuáles son los aspectos que habla acerca de los rendimientos. Porque si van a hablar de rendimientos, hágame el favor. Ay, que pasar la moto, tiene que pasar la moto. Ay, justo cuando hablo de los rendimientos, tiene que pasar una moto. ¿Y qué? Bueno, si van a hablar de rendimientos, también tendrían que hablar del consumo. El consumo de el consumo en medio de una actividad de un proyecto de construcción. Un consumo estándar, por favor. ¿Cómo va a ser un consumo estándar en medio de una actividad de construcción? Pues con estas nos vamos. ¿Y qué? Podemos hablar un poco de la relación que hay entre rendimiento y consumos. Mira, es que van a hablar de rangos de rendimiento. No, más que todo rangos en el consumo de una actividad. Pues está el valor máximo, el valor promedio, el valor mínimo. Esos rangos pues establecen algo llamado como un límite superior y el límite inferior en medio del consumo que se va a realizar en medio de una actividad de construcción. ¿Y qué pasa con el mayor consumo? Pues va a haber una cuadrilla en la cual serán menos eficientes. Pues en el valor promedio, pues resulta que va a haber una eficiencia de cuadrilla normal, de una cuadrilla de obreros. Su rendimiento va a ser normal, un promedio normal, o un menor consumo, o cuando el valor es mínimo, entonces va a haber un menor consumo en medio de la actividad. Entonces los obreros o las cuadrillas serán menos eficientes. Bueno, en aquellas actividades donde se realiza el trabajo individual, se establece el consumo para el obrero. Bueno, el obrero puede ser el oficial o también se puede hablar del ayudante. En estas actividades que utilizan cuadrillas múltiples, o sea, hay cuadrilla, que alguien dice jefe y ayudante, cuadrillas múltiples y colectivas. Wow. Pues sí, ahí hablan también de un consumo en medio de los obreros. Y el de la cuadrilla corresponde a una sumatoria de lo que corresponde el oficial y su ayudante, y
Y lo que pasa en medio de una cuadrilla cuando es colectiva, cuando es múltiple. ¿Qué pasa cuando hay una sola cuadrilla? ¿O qué pasa cuando hay múltiples o colectivas cuadrillas? ¿Cuáles son las relaciones entre el oficial y el ayudante? Ahí hay un consumo en medio de las actividades de la construcción. Pero nosotros podemos, digamos que, ir mitigando, ir moderando las reglas. Mira, es que nos vamos a adentrar en qué. Voy a decir una palabra nueva. En el tajo, en el corte vertical, en el tajo. Le clavaron su buen tajo, le clavaron un corte vertical formado en un terreno, dicen ellos un terreno por la erosión de un río o por un accidente, bueno, topográfico. Entonces, más que todo, se están haciendo a la idea de un tajo como si el trabajo estuviera en pequeños espacios. ¿Cómo va a ser? Sí. ¿Cómo va a ser el espacio? Ese tajo va a ser un pequeño espacio. Pues ahí en ese pequeño espacio va a haber un rendimiento, un consumo, un rendimiento del obrero. Y entonces, ¿cuál va a ser el aspecto que se va a tratar? Los rendimientos de los consumos en un espacio que puede ser un tajo, que es un espacio pequeño. Oiga, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Por dónde nos vamos? Sí, muñeca. Tenemos las condiciones favorables en el estado del tiempo. Claro que sí. Hay un momento para realizar actividades y hay un momento para influir en la obtención del rendimiento. ¿Cuál va a ser el rendimiento si el estado del tiempo está favorable? ¡Wow! Mira, ¿cómo va a ser la cubierta del espacio? ¡Wow! La cubierta del espacio va a ser buena. Van a haber medios para su realización. La cubierta va a prosperar entonces porque hay buenas actividades y hay una buena cubierta. Mira, van a haber también momentos de mantenimiento. Esos momentos de mantenimiento pues son oportunidades para un buen mantenimiento, una buena actividad, una buena actitud, claro, y esto afecta de alguna forma a la productividad. Parece que sí. También ahí están los suministros, la oportunidad de disponer oportunidades oportunamente de un equipo. ¿Cuáles son los suministros? Los equipos. Y los cuales nos van a desempeñar una bonita labor. Unos suministros, por favor, oportunos. Unos suministros, unos equipos que van a favorecer en el desempeño de los operarios. Bueno, entonces tenemos el caso de los elementos de protección. Se están considerando como partes de un equipo que los elementos de protección. No solamente son máquinas y suministros, bueno, también hay elementos de protección que hacen parte de un equipo. Casco. No lo había visto así, que digamos el uniforme tenga un casco. Hay elementos de protección y son considerados parte del equipo. Claro, para manejar una máquina industrial. ¿Hay elementos de protección personal? Claro que sí. Son muy buenos porque tienen una tendencia hacia la seguridad industrial. Entonces tenemos en la protección personal una tendencia hacia la seguridad industrial. Tenemos elementos de protección personal que tienen una tendencia hacia la seguridad industrial. Y están pendientes siempre de asegurarse, como si fueran parte de un gran equipo, parte de un equipamiento más bien. O sea, a eso se le llamaría entonces no el equipo de trabajo, sino un equipamiento, porque hay elementos de protección personal que tienen la tendencia hacia la seguridad industrial. Y esto facilita la realización de la actividad. Ajá, muy bien. Así también creo que se debe manejar todo. Un equipo, por favor. ¿Cuál es el estado del equipo? Hay una disponibilidad. Se van a facilitar obreros, operarios, se van a facilitar. ¿Sí? Entonces va a haber una ejecución
en medio de la actividad. ¿Y cómo va a ser visto esto? Interesante. Entonces estamos llegando a otro sitio al cual debemos llegar pronto. Ya, están hablando de equipamientos. No sé por qué me vienen a hablar a mí de equipamientos. Mira, es que un equipamiento se están disponiendo para la realización de una actividad o de varias actividades. Ah, bueno. Entonces por ahí va una actividad y varias actividades a la vez. Entonces un buen equipamiento, por favor. Bueno, está bien. Mano y todo a favor de la mano de obra, ¿no? Entonces hay un mantenimiento. Preste el equipamiento. Entonces hay una oportunidad de disponer del equipo. Entonces venga este equipamiento. Entonces el equipamiento hace parte como de unos factores que determinan que una actividad se realice. Y esto también lo relacionan con la herramienta. Tenga una herramienta de calidad, por favor, una calidad, un estado adecuado para hacer operaciones. ¿Cuál es la afectación en medio del rendimiento? Si están los equipos, el equipamiento, la herramienta es de calidad y el estado está adecuado, ¿cuáles son los factores que impiden el buen rendimiento? Ninguno. Pues ninguno. Mira, hay factores que emergen, hay factores que nos hablan del grado de dificultad. Pero ya se estaba hablando del equipamiento, del casco, de todo esto del equipo. Pero sin embargo siguen habiendo grados de dificultad. Ya hablamos del estado del tiempo, que si es estado lluvioso, ¿qué pasa con la condición del suelo? Mira, hay grados de dificultad, para que haya una buena productividad, deben resolverse estas situaciones. Se ve que se están afectando con alto grado de dificultad, entonces hay aspectos que los califican con un alto grado de dificultad, como lo es una discontinuidad. Si están acostumbrados a una continuidad, ¿qué pasa cuando hay una discontinuidad? Pues que hay una interferencia, pero ellos lo relacionan como un riesgo. Se está tomando el riesgo de estar en una discontinuidad. Y es un peligro en el cual se están sometiendo tanto los obreros como los oficiales. Y esto para realizar una buena actividad. Mira, están haciendo disminuir un buen rendimiento. Están haciendo disminuir el rendimiento y ahí hay un riesgo. El riesgo están haciendo disminuir el rendimiento. Fíjate, que si dos están en conflicto, el tercero, entonces el tercero disminuye su rendimiento, le están haciendo disminuir el rendimiento. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace la cuadrilla? Bueno, hay una interferencia, hay una interrupción en medio de las realizaciones, en medio de las actividades. Se disminuye la productividad en medio de la mano de obra. Y no se ha terminado de hablar de lo que es el orden que debe haber, el aseo que debe haber. Hay un rendimiento que debe ser favorecido con un sitio de trabajo pero limpio. ¿Cuál va a ser el sitio de trabajo para estos obreros, para estos oficiales de cuadrilla? Debe ser un lugar limpio, un lugar organizado, para que se realicen actividades predecesoras con calidad de superficie, por favor. O sea, ¿creen que va a haber un lugar de superficies cálidos? No, es que el lugar donde está el obrero, seguramente, el lugar donde está el obrero o el oficial de la cuadrilla, seguramente va a ser un super lugar, una calidad de superficie ideal. No, los sitios de trabajo son de superficies limpias. Son sitios de trabajo, pero no cumplen con todos los requisitos para un buen lugar de aseo, mucho menos aseo y orden, sobre la que se realiza una buena actividad, para que se realice una buena actividad. Pues se realizan campamentos y entonces afecta en algo el rendimiento por culpa de estos aspectos de campamentos.
que no facilita que el obrero tenga un buen desarrollo de un buen aprendizaje. No se ve no sea un buen profesional entonces, porque el lugar donde están, donde se van a realizar las actividades, pues no cumple con un lugar, un sitio de trabajo decente. Entonces esto puede ser un factor que pueda o no facilitar que el obrero tenga un buen aprendizaje. ¡Ah! No puedo creer, sí, créelo. Es impresionante todo esto. Sigue impresionándonos cada vez más, por favor. Mira, es que hay factores que nos encantan y que cumplen con el criterio de si me gusta o no, si es aceptado o no. ¿Este factor es aceptable? Un criterio de aceptación. Cuentan con criterios de aceptación o de rechazo a la vista. Pero facilita esto la labor de un supervisor. Entonces el supervisor realiza la labor porque previamente hubieron criterios de aceptación o de rechazo en medio de una construcción, en medio de un proyecto de construcción. Entonces el supervisor influye positivamente en medio del rendimiento de la mano de obra del proyecto. O sea que del supervisor depende en gran parte el rendimiento de la mano de obra del proyecto, de una actividad, por supuesto. Tenemos entonces la idea de instrucciones. El personal capacitado, que ya es capacitado, pues con instrucciones claras puede facilitar la realización de la actividad a sus compañeros. Si le dieron instrucciones claras, pues puede facilitar inclusive más la realización de la actividad, ¿y por qué no? Y puede hacer seguimiento, ¿y por qué no? Facilitar la producción con un grado de supervisión en cada una de las etapas. Ese grado de supervisión en cada una de las etapas para realizar el proceso del proyecto, ese grado de seguimiento, ¿cuál va a ser? Son diferentes etapas en medio de un proyecto. ¿Y esto para qué? Para facilitar la productividad. Entonces, qué bueno que haya un seguimiento. Y que el supervisor facilite este desempeño. Debe haber idoneidad. Debe haber una buena experiencia. Debe haber una buena relación entre maestros y obreros de una cuadrilla o de, como dicen por aquí, cuadrillas de obreros múltiples. Cuadrillas múltiples o colectivas. Híjole, mira, es que la actitud hacia el trabajo debe ser positiva. Este supervisor debe ganarse a todos. Todas las cuadrillas deben correrle al supervisor para que se refleje un adecuado desempeño. ¿Cómo estuvo su desempeño con su supervisor? ¿Fue un proceso de selección adecuado? Desde el comienzo se darán cuenta. El supervisor dirá, sí, hubo un proceso de selección muy estricto, pero fue muy adecuado para la consecución de los objetivos. Entonces el supervisor dirá, sí, hubo un proceso de selección. Y tenían en cuenta la actitud hacia el trabajo, para que así mismo reflejara un adecuado desempeño. Estamos en un sistema de selección personal, muchachos. Hay un sistema de selección de personal, y busca buenas relaciones laborales. Sí, eso está bien. Excelente, weón. Excelente. Entonces hay parámetros para la selección de un buen personal. Esto en el proyecto de construcción, muchachos. Debe haber entonces la relación que ya habíamos hablado previamente en otros videos, la comparación entre rendición de cuentas y la palabra rendimiento. Pues puede ser divertido, poco. ¿Qué relación hay entre rendimiento en medio de una duración de una actividad y cuál es la relación con la rendición de cuentas que van a dar? No, pues una buena rendición de cuentas. Qué interesante. Van a hablar de rendimiento, sí, en una rendición de cuentas. ¿Cuál fue el rendimiento? Pero el rendimiento en cuanto a qué. También en relación a qué, pues en relación a un consumo. Rendimiento,
relación consumo, a una actividad. Y hay obras con muchos números de repeticiones. Hay una obra que tiene esta particularidad, que hay número de repeticiones. Entonces, si hacen bien la labor, se repite la buena labor varias veces, pues entonces las obras van a tener una continuidad y las cuadrillas de trabajo van a tener una continuidad. Cuando estas cuadrillas de trabajo tienen continuidad, ¿qué pasa? Pues que ejecutan bien la labor, las actividades se ejecutan bien, porque hay continuidad en medio de las cuadrillas. Y las obras altamente gerenciadas, organizadas. Mira, digamos, te tengo el ejemplo buenísimo. Imaginémonos que en 6 meses se dedicaron solamente a la observación para tener suficiente base de datos. ¿Para qué? Para un buen análisis y sacar una buena estadística. Base de datos bien confiable para tener un buen análisis estadístico. Entonces, para eso, se han tomado la molestia de hacer formatos, de hacer diseños, que incluye la calificación de cada uno de estos pasantes, de cada uno de los participantes en medio de las cuadrillas. Entonces, incluye también calificación en estos formatos. Te están calificando en medio de los formatos, en medio de los factores, y esto en medio de los factores de aceptación o de rechazo. Y con suficientes datos se pueden hacer entonces buenos análisis estadísticos. ¿Para qué? ¿Cuál es el objeto de un análisis estadístico? Obtener información segura, obtener consumos. Oiga, están diciendo que a partir del análisis estadístico, pues un objetivo es obtener los consumos que se están haciendo en medio de las actividades, que deben ser estándar, un consumo estándar determinado para determinar la influencia de estos factores ambientales, para determinar la influencia real de los aspectos, de los factores ambientales y del consumo real de la mano de obra. Qué curioso, che. Mira, es que hay factores de aceptación y ya. Si te van a estar calificando con un formato de calificaciones, pues hay un factor de afectación en medio del consumo. ¿Y qué programas usan? Pues usan Excel. Pues usan algo llamado StatGraphics, incluyendo datos que ayuden a una mejor identificación. Mira, la actividad de la cuadrilla va a estar ahí. La obra que están haciendo, los tiempos que se están tomando para hacer una buena actividad, están ahí. Los consumos y los rendimientos de esta cuadrilla están ahí. La calificación variable de una cuadrilla, la calificación independiente de cada uno de los miembros, están ahí. No diga, sí. Mira, es que para una buena obtención de estadísticas, un primer paso básico debería dar un primer paso sobre el consumo de la mano de obra. Si se quiere hacer una base de datos estadística con estadística básica, entonces se toma el consumo que ha hecho la mano de obra para después, a partir de ahí, poder generalizar y hacer una especie como de observación múltiple para los que estén organizándose en actividades de construcción, puedan determinar el valor promedio de cada consumo, de cada actividad, el valor promedio, sacarle la media, cuál va a ser esa desviación máxima, que inclusive me he enterado que es hasta un 50% de, bueno, un porcentaje muy amplio de desviación. Tienen derecho a un 50% de desviación de lo que es el eje, según lo planeado. Eso es demasiado, pero hay una buena actitud.
en medio de las variables que pueden haber en medio del tiempo, en medio de los costos. Hay buenos rangos, especialmente ya habíamos hablado de esa base de datos acerca del consumo de la mano de obra, que tiene rangos de consumo, altos, medios y bajos. Y se está teniendo en cuenta esto, en medio de las construcciones, en medio de los estudios que se hacen, de actividades eficientes, en medio de la construcción, en medio de los proyectos de construcción. Hasta aquí, todo esto, queriendo informar acerca de factores y de un buen contenido para al día de mañana poder rendir, para poder hacer una buena rendición de cuentas, para poder tener un buen desempeño, en un buen rendimiento, una buena experiencia, porque van a necesitar gente con experiencia, gente bien capacitada, para que faciliten la actividad. Todo lo que podemos ver en medio de una actividad es que hay unas condiciones específicas, hay un contexto en medio de esas actividades. Y esa actividad principal va a tener una relación con las actividades secundarias, con las actividades no tan importantes que pueden servir de apoyo. Unas actividades principales, unas actividades secundarias. ¿Y cuál será el plazo para su ejecución? Eso está en un formato de duración, de tiempo, de estimación de tiempo que se hace. ¿Cuáles son los medios que se van a llevar a cabo? ¿Cuáles son esos medios para la realización? Están diciendo, y también, si cumple o no con esos medios, si cumple, ¿cuál es el entorno general de la obra? ¿Cuáles son los aspectos en medio de los rendimientos y en medio de los consumos para que efectivamente haya una efectividad mayor del 70%? Esto, artistas constructores, ha sido todo por hoy. Gracias.